las que... Vale, gracias. Vale, espero que se esté viendo bien. Seguimos con la serie de seguridad y salud en el trabajo. Eh, ay, y en este caso vamos a ir a la segunda parte. Lo primero y antes de empezar, ¿habéis rellenado la encuesta sobre burnout? Digo habéis y no digo han, porque me cuesta hablar de usted a los compañeros. Yo creo que aquí somos todos compañeros de trabajo y sin problemas. En las diapositivas, alguna vez que se pone uno más serio, ponemos háganlo, hagan. Pero yo les tuteo con toda la confianza. Si escaneáis este QR vais a tener el mismo documento que os han mandado por correo y si queréis ir haciéndolo tranquilamente, pues luego en un momentito, en 10 15 minutos, pues hablaremos sobre ello. Por hacerlo todo un poquito más participativo, ¿no? Que no sea solo yo hablando, sino que también vosotros saquéis algo fijo de esto. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de ergonomía y psicosociología aplicada, principios y conceptos. Insisto mucho en lo de aplicado, porque se trata, en esta charla en concreto, yo la he enfocado a aplicar las cosas que vamos a contar. No quiero soltaros rollos ni deciros los looks que deben tener las mesas ni las pollatas de trabajo según el tipo de tarea que se realiza. Eso todo se puede encontrar en la literatura, sino que pretendo que hagamos algo un poquito más interactivo, ¿no? Y empezaremos con lo primero y luego iremos hablando de unas cosas y de otras. Lo primero, principios y conceptos de ergonomía y psicosología. Dos cosas, simplemente. Deciros qué es y por qué tiene importancia ahora mismo y ya está. Y luego clásicos de la ergonomía. Las pausas en el trabajo, las pantallas de visualización de datos, las sillas, el trabajar de pie, los movimientos repetitivos, lo que llamamos taller de fatiga por compasión, que va a ser reinterpretar esa encuesta que os acabamos de pasar, que bueno, es un problema ahora mismo. Y un taller sobre manejo manual de cargas, porque bueno, creemos que es uno de los principales problemas y que muchas veces no lo enfrentamos porque no lo sabemos valorar, sin más. O sea, y es muy sencillo de valorar. En este taller lo que pretendemos no es que sepáis calcular qué carga puede manejar un trabajador, eso lo va a hacer el ergónomo de vuestra empresa, sino que veáis cuáles son los factores que hacen que esa carga sea más pesada. Lo vamos a ver también. Diréis, ¿un clásico de la ergonomía, las pausas activas en el trabajo? Pues sí. Y os lo digo yo y os lo contaré luego. Es posiblemente el mejor sistema de prevención contra todo lo demás que hay por aquí. Contra todo. Pararse, relajarse, hacer un poquito de estiramientos, es impresionante el efecto que tiene. Parte la jornada, parte los esfuerzos, nos da un principio de relajación muscular y relajación mental. A mí, yo soy muy partidario. Se nota, ¿no? En fin, la ergonomía. Se dice que en el siglo XIX los riesgos laborales se centraban en la seguridad de las máquinas, de las instalaciones y demás. Y era muy importante porque en esa seguridad había muchos muertos. O sea, máquinas que funcionaban sin resguardos, atrapaban manos, equipos de corte que no estaban asegurados y que podían causar lesiones muy graves, espacios de trabajo, instalaciones sin medidas de seguridad, sin barandillas, sin cosas de este estilo. Fue un serio problema y fue probablemente el primer problema que enfrentó la prevención de riesgos laborales o la seguridad laboral en general. En el siglo XX se dijo que los principales riesgos fueron los derivados de la higiene industrial. Seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicosociología son las especialidades de la prevención de riesgos laborales, junto con la medicina del trabajo, que no es meramente preventiva, sino que es una parte de la medicina especializada, ¿no? La higiene industrial se encarga de los contaminantes físicos, de los contaminantes biológicos, de los contaminantes ambientales, en parte también del ruido, radiaciones, productos químicos, un poquito de todo, ¿no?
Y bueno, es la que durante el siglo XX se ha potenciado más. Pero ahora en el siglo XXI los factores ergonómicos y psicosociales son la auténtica epidemia del siglo. Yo supongo que no solo en España, que desde luego es un tema que preocupa y mucho, se habla muchísimo de ansiedad en el trabajo, de estrés, de dolores musculares, de malestar, de todo tipo de maluras relacionadas con problemas musculoesqueléticos y demás. Es verdaderamente una epidemia, o sea, ha aumentado muchísimo porque, bueno, hemos resuelto los problemas de seguridad, hemos resuelto más o menos los problemas de higiene y ahora lo que estamos es con la ergonomía y la psicosociología. Uno no se muere por problemas ergonómicos y psicosociales, normalmente no. Yéndose a extremos, pues quizás hay alguna cosa autolítica y demás. Pero normalmente no se muere uno de esto, pero sin embargo condiciona muchísimo la vida y es un factor determinante del bienestar de la persona, ¿vale? El principio fundamental de la ergonomía y de la psicosociología es adaptar el trabajo a la persona y no al revés. Hay una frase muy bonita que os la he copiado aquí entre comilladas, que se suele poner en casi todos los libros de ergonomía, que dice eso: los principios se centran en adaptar el entorno de trabajo a las capacidades y a las necesidades humanas para mejorar el bienestar y la eficiencia. No nos tenemos que olvidar que esto es trabajo. Alineación postural, uso adecuado del mobiliario y de las herramientas, optimización del ambiente laboral. Aquí estamos hablando ya de psicología. El ambiente laboral es muy importante, el estrés, la presión que tiene uno sobre conocimiento, sobre trabajo y demás. Ergonomía física, ergonomía ambiental, ergonomía cognitiva, para minimizar la fatiga, prevenir lesiones y maximizar la productividad. A mí siempre me gustó esta frase, pero bueno. La ergonomía, como cualquier otra de las técnicas de prevención, tiene sus principios básicos. El primero, seleccionar la tecnología más adecuada al personal disponible. Muchas veces los problemas ergonómicos que tenemos es porque no usamos tecnología, mecanizado, ayudas técnicas. Es muy importante mecanizar y usar todas las ayudas técnicas que tengamos disponibles y que podamos usar. También hay cosas que pueden estar disponibles pero que están fuera de nuestro entorno y no podemos hacer. Hay que controlar el entorno del puesto de trabajo, las condiciones del puesto de trabajo. Muy importante la fatiga física y la fatiga mental. La fatiga mental está adquiriendo una importancia bestial en este tiempo. En todos estos puestos, una de las herramientas fundamentales es la formación, porque no podemos cargar peso por nadie, pero podemos enseñar a una persona cómo cargar un peso. Y eso es muy importante. Optimizar la integración entre el personal y la tecnología. Ni la tecnología nos tiene que llevar a cuestas, ni nosotros tenemos que dejar de usar tecnología porque no seamos capaces de acceder a ella. Y muy importante también favorecer el interés de los trabajadores por la tarea y por el ambiente de trabajo. No nos da igual estar bien en el trabajo con los compañeros o no estarlo. Podemos mentirnos a nosotros mismos y decir: no, a mí esta gente no me importa nada, pero es mentira, sí te importa. Un ambiente laboral bueno mejora la ergonomía, los problemas musculoesqueléticos, la fatiga y todo impresionantemente. O sea, esforcémonos por ser compañeros en ese sentido. Pero bueno. Bueno, hemos dicho de qué íbamos a hablar hoy y vamos a empezar, con eso hemos acabado ya con los principios de ergonomía, tampoco creéis que va a ser mucho más. Empezamos ya con las pausas activas en el trabajo. Lo pongo ahí en color destacado, quizás, para mi gusto, una de las principales, la mejor medida de prevención en ergonomía. ¿Por qué? Porque mucha de la carga que tenemos, y lo vamos a ver ahora cuando veamos movimientos repetitivos, manejo de cargas, estrés y demás, es por focalizar, focalizar y focalizar. En nuestro trabajo no se suelen hacer grandes paradas porque trabajamos en una instalación en la que nos tenemos que vestir. Vamos con nuestro pijama de laboratorio, nuestro mono, nuestras tal, entramos en una zona aislada y entonces no solemos salir de allí, por ejemplo. No es lo normal ni lo más habitual. Entonces, paramos muy pocas veces y paramos tiempos muy largos. Pues eso, el desayuno media horita, una hora para comer, tal. Bueno, pues estas paradas pequeñitas funcionan muy bien contra todos estos riesgos. No son
paradas por pararse, ¿no? De salir y fumar un cigarrillo. No. Se trata de hacer una parada activa. Va a favorecer nuestra salud en muchísimos aspectos cardiovasculares, respiratorios, cognitivos. Muchísima influencia en las malas posturas, en los movimientos repetitivos y las posturas forzadas. Mucha. Y no es nada complicado, es simplemente parar entre 5 y 10 minutos y hacer una rutina de ejercicios pequeñita que nos permite desconectar, digamos. Son ejercicios muy básicos y funcionales para ejercitar músculos, para relajación, para estiramiento y demás. Favorece todo, o sea, aquí lo dice el estrés, la autoestima, la concentración, reduce el riesgo de enfermedades, motiva y mejora las relaciones interpersonales, porque si paramos todos y nos ponemos todos a hacer el tonto allí, que vamos a estirar los brazos, vamos a hacer no sé qué tal, pues parece una tontería, pero eres grupo y haces cosas con todo el mundo y está muy bien, ¿vale? ¿De qué estamos hablando? Y ahora voy a hacer yo un poquito el numerito. No sé si se me va a ver bien o no, pero aquí lo estáis viendo. Estos son escasamente 5 minutos hacer esto. Bueno, pues vamos y hacemos... Ahí, bajan los pantalones, perdón. Por ejemplo, el primero, movimientos circulares de cadera. Esto lo puede hacer casi cualquiera, ¿no? No tiene mucho problema. Estiramientos, elevar el hombro y hacer una leve presión del brazo con los codos. No sé si se me está viendo o si no, pero bueno. Girar la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Los vamos a poner luego, pero aquí evidentemente no forzar, nunca forzar. Girar hacia un lado y hacia otro, manteniendo un poquito, ¿vale? Inclinar la cabeza atrás sin forzar, nunca forzar y mantenerla unos segundos. Encoger los hombros hacia arriba, ¿no? Como dice ahí, como mostrando indiferencia. A mí qué más me da este ejercicio, ¿no? Y permanecer en la posición unos 10 segundos. Esto repetirlo pues 4, 5, 6 veces, ¿no? Movimientos circulares de tobillo. Me vais a permitir que no suba la pierna aquí, que ya es demasiado espectáculo, pero sería este tipo de movimiento con el tobillo, ¿no? Este es muy parecido al que nos recomiendan hacer en los aviones, hacer esto y hacer movimientos de subida y bajada del tobillo, ¿vale? Estirar los brazos al juntar las palmas y mover los brazos arriba y abajo. Y finalmente una cosa tan sencilla como coger aire, inhalar y exhalar con el abdomen, cogiendo aire muy profundamente. Este tipo de respiración abdominal se sabe que favorece a través del nervio vago, relaja todo el sistema nervioso y demás. Yo creo que esto todo el mundo puede hacerlo en una rutinita que se prepare cada uno de 5 minutitos y a la hora y media, no sé cuánto, como todos llevamos relojes de estos estupendos ya en el trabajo, pues cuando nos diga el reloj a la hora y media paramos 5 minutos y hacemos este tipo de pausa activa. Insisto, nunca forzar, o sea, si vamos a mover la cabeza, si nos vamos aquí y nos hacemos una lesión en el cuello porque nos empeñamos en girar como si fuéramos la niña del exorcista, pues no puede ser, o sea, un poquito de cabeza siempre. Bueno, vamos al segundo tema del que íbamos a hablar, las pantallas de visualización de datos. Probablemente todos vosotros me estáis viendo ahora desde una pantalla de visualización de datos. No sé si alguno está en una especie de seminario, así con varias personas juntas o algo, pero si no, la mayoría estáis delante de vuestra pantalla. Vamos a ver cómo la tenéis puesta. Uno de los problemas de las pantallas es que tienen que ser medianamente buenas. Deben tener una buena definición, un tamaño adecuado y deben estar bien colocadas. La definición para trabajo como el que nosotros hacemos, que sería en oficinas y gráficos, yo creo que nadie tiene pantallas ya más pequeñas que esto. O sea, igual quedan en algún sitio, pero normalmente las pantallas son ya bastante grandes y con una resolución muchísimo mayor que esta. Esta es la resolución mínima que se pide, pero normalmente
son todas Ultra HD y demás que tienen miles de píxeles o millones, no sé cuántos serán, pero vamos, no tienen ni de lejos problemas de resolución. Y una frecuencia de refresco de al menos 70 Hz. También suelen ser mucho más fluidas las pantallas ahora mismo. La longitud de la pantalla, ya sabéis, se mide en diagonal, es una pequeña convención y ya está. Yo creo que prácticamente todo el mundo ahora tiene una pantalla decente en su ordenador. Si no, si estáis trabajando desde un portátil y demás, pues saber que eso puede ser un problema. O si estáis trabajando con una tablet y demás, eso os va a dar problemas de fatiga visual y demás. ¿Vale? La colocación. Si ahora mismo estáis sentados delante de vuestra pantalla, lo primero que tendréis que tener ajustada es la silla que vamos a ir luego. Vuestros brazos deberían estar a más o menos 90 grados respecto a la mesa. ¿Vale? A ver si me estoy yendo de pantalla o qué por tocar aquí. Espero que más o menos se vea. El borde de la pantalla tiene que estar a la altura de vuestros ojos, más o menos. Y si miramos en un ángulo de 60 grados, deberíamos ver nuestro teclado bien, para estar en una buena situación de pantalla y de interface de introducción de datos. ¿Vale? ¿Lo tenéis así o no? Habrá mucha gente que la tenga bastante más alta, porque esto en muchos sitios se estila, poner esta pantalla mucho más arriba. Todo eso, no vais a morir evidentemente, pero va a forzar que coloquéis el cuello estirado hacia arriba y os va a acabar dando dolores de cuello, de cervicales, va a cargar los hombros, el manguito de rotadores, no sé cuántos, al final, problemas. ¿Vale? Otro problema muy típico con las pantallas de visualización de datos son los del entorno. Si estáis viendo vuestra pantalla, tiene detrás o delante fuentes de luz, ventanas, porque eso es un problema. Es un problema porque provoca o reflejos o deslumbramientos. Y esos son fatiga visual inmediata prácticamente. En principio, las pantallas deben estar paralelas a las ventanas. Yo la tengo colocada paralela a las ventanas. Si aquí entra sol, cosa que por desgracia aquí nos entra más bien poco, pero bueno, algo entra a mediodía, pues lo suyo es usar cortinas para que no haya un sol directo, una iluminación muy directa y muy fuerte. Y las luces como estas que podrían ser fluorescentes en el techo, deben estar apantallados, deben tener rejillas para que no iluminen directamente, sino que haya una luz difusa, ¿vale? Siempre paralelos a las ventanas y sin iluminación ni delante ni detrás, ¿vale? Si usamos flexos y demás, bueno, no sé si lo hablamos ahora después, que normalmente aquí se pondría un flexo, una luz individual y demás, evitar primero que deslumbre y luego que haya reflejos en la pantalla. Puede ser muy molesto. La luz ambiental que tengamos tiene que permitir leer los documentos que tengamos de trabajo, pero no pueden brillar más que la propia pantalla. O sea, si el documento nos fuerza la vista, o sea, tiene demasiada luz, nos va a dar problemas. Y lo que os decía, las luces individuales, el tipo flexo y estas lucecitas de apoyo, no deben ni deslumbrar, ni dar demasiada luz a los documentos, ni generar reflejos en las pantallas. ¿Vale? El teclado. El teclado debe ser mate, sin aristas y sin brillitos, ¿vale? Con una inclinación de 20 a 25 grados, o plano o ligeramente en subida. La altura del teclado, que esto es un problema porque hay mucho teclado de gamer, si nosotros cogemos y buscamos la tercera fila de teclas y medimos con una regla, o sea, esto tampoco es que sea física nuclear, debe estar más o menos a 3 centímetros. En mi caso, perfecto. ¿Vale? Pero, de nuevo, que se me siga viendo. Y delante del teclado debe haber un espacio, aquí delante, de al menos 10 centímetros, idealmente con un apoyamanos. Si no tenemos apoyamanos, por lo menos 10 centímetros de espacio para poder apoyar las muñecas, porque si no, esto da también muchísimos problemas de túnel carpiano. Bueno, seguimos, las sillas.
Las sillas fue la vida de los ergónomos durante algunos años, porque nadie sabía qué sillas había que comprar, ni cuáles sí ni cuáles no. Bueno, lo primero en las sillas es que deben tener altura regulable, porque no todos medimos lo mismo, evidentemente. Y nos tenemos que ajustar el trabajo a la persona. O sea, no vale una silla de altura fija, porque una persona alta va a estar demasiado alto y una persona bajita va a estar demasiado bajita. La altura tiene que ser regulable. Es muy importante, que esto no se hace muchas veces, dejar espacio entre la silla y la mesa para que quepan nuestras piernas sin presionar. Si no podemos estar en estas condiciones, tenemos que rediseñar el puesto de trabajo, porque hacer presión arriba o abajo sobre la pierna en esta posición o sobre la pierna en esta posición da muchísimos problemas a largo plazo. ¿Vale? Siempre dejar espacio. La altura a la que debemos estar siempre es a la misma altura del codo, o sea, más o menos 90 grados la mesa y el cuerpo a la altura del codo, ¿vale? Más o menos así. Con los brazos, digamos, apoyados en la mesa que haga 90 grados con nuestro cuerpo. ¿Qué más? El respaldo, ajustable y con apoyo lumbar. Debe cubrir toda la espalda, no solo un poquito, idealmente, y si es posible, hasta con reposacabezas. El respaldo tiene muchos usos ahora mismo y muchas de las sillas, incluso esta misma mía, tiene cosas, respaldos fijos, como sería este, basculantes, como podría ser, oh, madre mía, que me caigo, o sincronizados, que se pueden ajustar más o menos. Los respaldos fijos son para trabajo de poco tiempo, el que hacemos normalmente nosotros, que nos sentamos en el ordenador, pero no vamos a estar más de 3 o 4 horas. La gente que sí que trabaja durante más de 4 o 5 horas, pues sí que suele usar mucho los respaldos basculantes, estos que van para atrás, y los ajustables, los sincronizados, incluso para más tiempo. La altura, ya os digo, siempre que cubra la espalda, que dé apoyo lumbar y que, si es posible, tenga incluso reposacabezas. Apoyabrazos. Yo en esta silla tengo apoyabrazos. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces si te tienes que acercar, no es mi caso porque tengo bastante tripa, podría dar con la mesa, ¿no? Eso es malo. Estos apoyabrazos, por ejemplo, no sé si lo veis, pues van y vienen para adelante y para atrás y se pueden regular. Y el tapizado. El tapizado de las sillas se dice siempre que debe ser poroso, absorbente y demás. Eso está muy bien para una oficina. En los laboratorios muchas veces no usamos sillas tapizadas, usamos sillas de goma o de goma entera, de plástico, hechas de plástico, de material plástico, o con un tapizado que sea impermeable para poder desinfectar y demás. Ahí hay una cierta contradicción entre lo que es el laboratorio y la ergonomía, pero bueno, vamos a votar a favor del laboratorio y no de la ergonomía en este caso. Las sillas deben tener ruedas, 5 ruedas o más, para que permitan un apoyo equilibrado y permitan mejorar la posición, ajustarse, colocarse y demás. ¿Vale? Bueno, vamos a otro típico de la ergonomía, trabajar de pie. En los animalarios se trabaja de pie, muchísimo. Salvo el ratito que estemos como ahora delante del ordenador, normalmente vamos a estar de pie, en movimiento o en estático. Y en los dos casos supone un desafío para la postura. O sea, hay una tensión en las piernas, en la espalda y en el cuello muy grandes. El trabajar de pie aumenta mucho el riesgo de padecer varices. También da problemas en articulaciones de columna, de las caderas, de las rodillas. E incluso a largo plazo se menciona mucho los problemas reumáticos de la gente que trabaja de pie. ¿Vale? Al trabajar de pie hay que tener siempre una buena postura, estar de frente al trabajo. No vale trabajar girado y hacer cosas aquí y hacer cosas allá. Hay que estar de frente, con la espalda recta, en lo que se pueda. Si nos tenemos que inclinar al trabajar así o subir los brazos así, significa que estamos a una altura inadecuada. Vamos a ver ahora las alturas adecuadas, no os preocupéis. También hay que evitar hiperextensiones del brazo o manipular por encima del hombro. Esto es un problema grave en los manguitos de los rotadores, el hacer este tipo de movimientos repetidos o estirar, ¿vale?
Si vamos a estar de pie en una pollata, en una mesa, en cualquier cosa, es muy útil usar apoyapiés, ¿vale? Un apoyapiés bien fijo, como sería este, o un apoyapiés móvil de tipo de oficina, como podrían ser estos. ¿Cómo se usa esto? Pues apoyando un pie, el pie derecho, luego el pie izquierdo, ir variando uno y otro, porque alternando el peso del cuerpo, pues se reparten las cargas lumbares y en las piernas y es muy bueno para el trabajo de una vez que estás de pie. Muchas veces lo ideal sería tener un asiento auxiliar para el trabajador, pero bueno, no es fácil. En las mesas lo ideal es que la altura sea regulable para adaptarla a las necesidades del empleado, adaptar el trabajo a la persona. No me ha dado tiempo a sacar el vídeo, pero ahora mismo pues nosotros hemos comprado, por ejemplo, una cabina de flujo laminar que sube y baja. Y es perfecto porque la regulas a tu altura y está muy bien. Según el tipo de trabajo que hagamos, pues es interesante que la mesa esté más arriba o más abajo. Para trabajos de precisión se suelen usar mesas más altas. Para trabajos de carga física, pues como veis aquí, un señor cortando filetes, la mesa suele ser más baja. Nosotros, el trabajo en el animalario, en experimentación animal, suele ser un trabajo liviano, con lo cual la mesa debe estar entre 85 y 110. Muchas veces las pollatas son fijas y las pollatas fijas suelen estar o a 85 o a 90 centímetros. Esto es la distancia 85-90 centímetros para una persona promedio. La persona promedio mide 175 centímetros, pero bueno, como siempre, pues más o menos para el trabajo que hacemos nosotros, un poquito por debajo de la altura del codo, ¿vale? Movimientos repetitivos. Vamos con lo siguiente. Esto es absolutamente normal en el trabajo en animalarios, en experimentación animal, en industrias, en los centros de trabajo modernos y además dan lugar a muchos problemas. Es una de las principales causas de enfermedades y lesiones musculoesqueléticas. Eh, ¿Cómo puede ser esto? Pues vamos a ver un vídeo de una cosa que si trabajáis en un animalario seguramente os suene. Ahí va, perdón. Os suena esto, ¿no? Destapar botellas, destapar biberones para lavarlos y cambiar el agua. En nuestro animalario tenemos 3.675 jaulas. Si este trabajo lo hace una persona todas las semanas, porque aquí cambiaríamos algunas más, pero al menos una vez a la semana se lavan los biberones y se rellenan. Al menos. Muchas veces hace falta cambiarlos 2 veces por semana. Si esto lo hiciera solo una persona, sería su muerte. O sea, iba a tener un problema de manguito de rotadores, seguro, y probablemente problemas en la mano, porque esa pieza que estáis viendo allí hace presión, hace una fuerza continua presionando sobre la musculatura y los nervios de la mano, con lo cual empezaría a tener problemas de hormiguillo, se me duermen las manos, me está doliendo, por la noche me duele, tal. Problemas, problemas, problemas. ¿Qué hicimos nosotros inicialmente con esto? Pues lo primero que hicimos fue hacer turnos. O sea, no, la misma persona no está siempre vaciando biberones. Pues está un reato vaciando biberones, otro reato se va a cambiar jaulas, otro reato se va a hacer otras tareas. Para evitar carga, 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 carga. ¿Vale? Pero hace relativamente poco nos llegó un dinero y entonces lo que hicimos fue lo que se debe hacer, mecanizar. Veo aquí efectivamente, en los animalarios no es solo vaciar biberones. Hay muchas tareas en los laboratorios que suponen movimientos repetitivos. Pipetear. Si algunos habéis dedicado a pipetear y habéis tenido que hacer, pues yo qué sé, un genotipado de 40 animales, acabáis con la mano hecha mixto. Y esta presión, que parece una tontería, la presión que tiene una pipeta, aquí hace muchísima fuerza y acabas teniendo problemas en la mano seguro. Nosotros ahora hemos comprado unas pipetas, esta no, esta es una de las históricas. Pipetas de presión ligera, que con hacer así se bajan hasta abajo, tienen muchísima menos fuerza al muelle. Pero bueno, por ejemplo,
Las inoculaciones. Si tú coges una jeringa y tienes que inocular 10 animales, ping, 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 también da muchos problemas. Y uno que a mí personalmente me ha dado problemas es inmovilizar los animales. Cuando tú coges un animal para inmovilizarlo, que haces la pinza en la piel, así, esta pinza de la piel carga estos dedos y la mano por aquí, que es una barbaridad. O sea, si inmovilizas 10, 15, 20 animales no hay problema. Pero como tengas que inmovilizar 50 o 60 en un reato, la mano se te queda así al final. O sea, no eres capaz prácticamente ni de abrirla. A mí. En fin, que hay muchas cosas. ¿Y qué podemos hacer? Como decíamos, pues mecanizar. Nos llegó un dinero y lo que decíamos al principio de los principios de la ergonomía, usar las ayudas técnicas que podamos usar. Pues mirar qué diferencia. Ahí va, esto es una maravilla. Y además es una tontería. Es un compresor de aire con un depósito de aire comprimido y una valvulita. Esta valvulita, al presionarla, inyecta aire a presión en el biberón y el aire a presión fuerza que la tapa salga. Impresionante. Aparte es divertidísimo. Yo es una de las cosas que bueno, hace muchos años que ya no hago estas cosas, pero bueno, ahora de vez en cuando si bajo al animalario y están destapando jaulas, les quito el chisme porque es viciante, es hasta divertido. La mecanización. Hay muchísimas tareas que se pueden mecanizar, que se pueden usar ayudas técnicas. Los carros para manejar cargas, traspalés, carretillas. Hay muchísimas ayudas. Además, las cosas han cambiado mucho. Yo cuando empecé a trabajar aquí, bueno, me estoy adelantando al manejo de cargas, pero bueno, cuando yo empecé a trabajar en este animalario hace ya 37 años, 37 años, madre mía, qué mayor estoy. El pienso venía en sacos de 25 kilos. Al cabo del tiempo se pasó a sacos de 15, luego de 12 kilos y medio, y ahora mismo estamos usando sacos ya de 10 kilos. Eso es una bendición ergonómica, porque no es lo mismo levantar 25 kilos a peso que levantar 10. 10 se pueden manejar con una cierta seguridad y con una cierta facilidad. Siempre al manejar pesos, la espalda recta y que lo que funcione sean las piernas, no la espalda. O sea, hacer así con la espalda es mala idea. Tiene que ser espalda recta y manejar las piernas. Siempre el peso pegado al cuerpo. Si cogemos un saco, lo pegamos a nuestro cuerpo para que no cargue hacia afuera. El desplazar unos centímetros hacia afuera la carga multiplica hasta por 10 la repercusión en las lumbares del peso, porque lógicamente hace palanca. O sea, eso es así. Pero bueno, me estoy enrollando y me estoy yendo. Pero bueno, seguíamos con los movimientos repetitivos. Por si tenéis interés, en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España hay una herramienta y una app para evaluación del trabajo repetitivo, que es medio entretenida. Yo me acuerdo de haberla usado cuando estudiaba ergonomía y era bastante entretenido. Tenías que ir poniendo, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Si hacéis esto, por ejemplo, con un niño que esté jugando con una PlayStation, veréis lo que os sale. El movimiento, 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 movimiento. ¿Cuántos movimientos al minuto haces? Pues yo no sé, pero los que están en la PlayStation, entre los que dan por aquí abajo, por aquí arriba, ¿cuánto? 10.000 movimientos por minuto, es una locura. Pero bueno, está curiosa y aquí os dejo esta dirección por si la queréis descargar. Es gratuita. Y ahora nos vamos a ir a la parte de talleres, a la parte en la que yo os voy a preguntar a vosotros y vamos a intentar hacer un poquito de movimiento conjunto. Esto lo comentaba el otro día, la fatiga por compasión es un síndrome parecido al burnout, el síndrome de la persona que cuida. Eh, Muchas veces parece bruscamente vinculado al sacrificio de animales y se caracteriza por eso, por depresión, por fatiga, por incapacidad de trabajar. Mucho, en el caso de los animales, por falta de empatía o maltrato, la cosificación del cuidado. Esto se ve también mucho en cuidadores de personas mayores, que tratan a los abuelos como si fueran un sofá. Y dices uno, qué mala persona, qué pena de hombre, cómo le está tratando. Pues a lo mejor también alguna vez tenemos que pensar, este hombre se preocupa tanto por los abuelitos
que ha llegado a desarrollar esta cosificación, que es una enfermedad para él, ¿eh? No culpemos siempre a la persona, que muchas veces son problemas asociados a ese tipo de trabajo. ¿Cómo funciona esto muy bien? Pues hablándolo. Siempre hay que plantear el problema. Yo esto lo digo siempre. Los encargados de animalario parecemos gente muy seria y muy formal y muy así, pero somos personas como todos. Hablar con nosotros, contarnos lo que os pasa, pues nos puede favorecer. Aquí, para la gente que trabajaba con animales, nos vino muy bien el vincular el trabajo a los logros experimentales. O sea, tú estás viendo animales que sufren, que tienes que tratar un día detrás de otro, que tal, que cual, pero si sabes que de ahí ha salido un tratamiento que 15 niños, y esto es un caso real, o sea, 15 niños que estaban muertos, estaban a paliativos, o sea, simplemente a ponerles morfina. Les dieron el tratamiento que se desarrolló en nuestro centro y están por ahí dándole patadas a un balón. Eso da sentido al sufrimiento de los animales, al tuyo, al valor del animal y a todo. O sea, el animalario no puede ser algo ajeno al trabajo experimental que se hace. El trabajo experimental no tiene por qué ser curar niños con cáncer, como es este caso. También vale formar médicos, que haya gente que aprenda a hacer una técnica, eso también es importante. Bueno, taller de fatiga por compasión. Aquí tenemos el documento que os hemos mandado y vamos a hacer como los SIPs, a trabajar. El cuestionario de burnout es un cuestionario que lo desarrolló Maslach, el Burnout Inventory, que estaba pensado para personal docente. El personal docente tiene muchos problemas de síndrome del quemado, porque los alumnos somos muy malos algunas veces, y esto es así. Se basa en 22 frases, 22 afirmaciones, en las que uno tiene que decir si le pasa o no le pasa y cada cuánto tiempo le pasa. No me pasa nunca, me pasa todos los días, me pasa una vez al mes o me pasa una vez a la semana. En función de eso le vamos a dar un valor de 0 a 6 y le vamos a poner a cada pregunta un 0, un 6, un 4, un 3, un 2, según lo que sea, ¿vale? Y mide los tres aspectos clásicos: el agotamiento o el cansancio emocional, ¿vale? Cuando el trabajo es muy demandante nos agota emocionalmente. Luego hay otra escala de despersonalización, lo que os decía. Frialdad y distanciamiento respecto a lo que cuidas. Personas, animales, enfermos, lo que queráis. Y luego uno de realización personal. Es muy importante este. Es en el que íbamos a incidir con lo que os decía antes de vincular el trabajo a los resultados. Los sentimientos de eficacia y de realización personal en el trabajo. Aquí también influye mucho lo que os he comentado antes de las relaciones internas en el trabajo. Es muy importante en este caso. Vale, los rangos de la escala: 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6, de que no me pasa nunca o me pasa siempre, ¿vale? Eh, no sé si dejar de compartir un momento la pantalla, a ver si soy capaz. No voy a ser capaz, sí voy a ser capaz. Sí. Voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a ir al chat. ¿Alguno de vosotros... Ah, ahí va, si no se me ve, o sí se me ve. Ah, sí se me ve. ¿Alguno de vosotros ha completado el cuestionario de burnout y quiere compartir sus resultados? Si no queréis, no pasa nada, evidentemente. Pero si alguno tiene curiosidad y lo ha hecho, pues si lo quiere compartir y lo analizamos a ver cómo resulta, podéis poner los resultados en el chat. Uy, no veo a nadie animándose a poner resultados en el chat. Sí, pues venga. Cansancio emocional 21. Son tres factores, ¿eh? Hay que mirar los tres. Para detectar el síndrome de fatiga, ahí hace falta ver los tres factores. Pues venga, anímate. El Sayanet. Cansancio 34, 18, 42. Voy a apuntar este, por ejemplo. Luego todos lo vais a poder ver porque todo el mundo está así. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué deprisa vais, madre mía! 34, 18, 42. Tú me parece, Romina, que eres una persona feliz. Claro que os doy un minuto y más, no os preocupéis. 15, 5, 39. 36.
Ahí todo el mundo 7, sumando. ¿Cuánto hacía que no hacíais una suma con las manos aquí? 7, 1, 46. 28, 7, 1, ir sumando. 46. Y ahora yo voy a volver a compartir pantalla y ahora vemos. Por ejemplo, he apuntado 3 casos, no he puesto nombre, por supuesto. Para responderlo, en el PDF detrás tienes, bueno, no sé si ha salido en una hoja o en dos, en la cara de atrás tienes un sitio donde puedes poner la suma de los valores, ¿vale? 7146, este me llama la atención. Este sí que es una persona feliz, el Sayanet. Qué gusto. Ojalá todos fuéramos así, creo. Si no me equivoco, perdón. Bueno, vamos a verlo. Voy a compartir pantalla y vamos a ver. eh, pum, pum, patapum. Vale, volvemos aquí. Tengo apuntadas unos cuantos datos de los que habéis hecho. Las puntuaciones, ya os digo, en las 22 preguntas tiene una casilla en la que tú pones 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en cada una y luego sumas. La 1, la 2, la 3, la 6, la 8, tal. Estas son las que determinan el cansancio emocional. Despersonalización, estas otras. Y realización personal, estas otras. Indicios de burnout en cansancio emocional, más de 26. Yo en el chat he visto a 2 personas que tienen bastante más de 26. Aquí algunos están empezando a estar hartos en el trabajo. Es un trabajo demasiado exigente o demasiado vinculante y nos está dando problemas. Despersonalización, más de 9. La primera persona que hemos analizado que tenía aquí un 34 tiene aquí un 18. O sea, también está empezando a despersonalizar a los animales. Está empezando a verlos como cosas. Se le está poniendo el corazón más duro que a un lobo, como diría una de mis compañeras. Y realización personal tiene que ser inferior a 34, el valor obtenido. Pues la primera persona que hemos analizado tenía 42. Así que con 34, 18 y 42, pues la cosa está un poquito dura. Por suerte, el trabajo le está satisfaciendo. O sea, es un trabajo que aparentemente le resulta satisfactorio, pero está por ahí, por ahí. Aquí tenemos una persona que tiene 28, 5 y 36. También va justito. Y luego lo que os decía, la persona feliz, que tiene un 7, un 1 y un 46. Esta persona vive feliz en su trabajo, emocionalmente está perfecta, se vincula perfectamente a sus animales y los siente como lo que son, animales, seres sintientes a los que hay que respetar, y además tiene un grado de realización personal tremendo. O sea que muy bien. Los índices de burnout, la valoración sería, ahí va, alto aquí y bajo aquí. Con grados altos aquí y bajos aquí podemos decir que estamos en un síndrome del quemado o camino de estarlo, o con un concepto de fatiga por compasión si hablamos de animales, que nos puede empezar a dar problemas. La mayoría de la gente nos movemos en rangos intermedios. Pues hay quien está muy cansado emocionalmente, hay quien está un poquito harto de los animales, los empieza a ver como cosas molestas, y hay quien tiene grados de realización personal bajos. Aunque en general, en nuestros gremios, el grado de satisfacción personal suele ser alto, ¿eh? O sea, la gente le ve sentido al trabajo. Todavía creemos que hacemos cosas que merecen la pena y esto está funcionando muy bien. Bueno, aquí tenéis la valoración de las puntuaciones. Os dejo un poquito para que apuntéis al lado de las vuestras y que nadie se preocupe porque esto es un test. O sea, es como los test que se hacía antes cuando yo era jovencito en las revistas de moda y de música y demás. ¿Estás a la moda en Ibiza? Pues no, sí, tal. Es un test serio, pero es un test, no es un diagnóstico ni nos debe preocupar el que aquí no salgan las cosas. Lo que sí que nos sirve es para tener una idea de por dónde nos van las cosas y si nos tenemos que replantear alguna de nuestras actitudes o de nuestros trabajos, ¿vale? Si os ha salido como a esta primera persona un síndrome de fatiga por compasión de libro, con 34
18 y 15, que sería alto, uy, leches, espérate que me he ido, alto, alto y bajo, esta persona sí que debería hablar con sus jefes o con medicina del trabajo y comentárselo. Comentárselo. Tampoco te preocupes, no he cogido el nombre, ni lo voy a dar ahora, por supuesto. Pero si te cuadra o si tienes un médico de empresa o algo así, o con tu jefe, comentárselo. Mira, estuve en una charla y, oye, me han dicho que puedo estar desarrollando un síndrome del quemado, un síndrome de fatiga por compasión. ¿Cómo lo ves? ¿Qué podemos hacer? Bueno, tómatelo con calma y a procurar vivir tranquilos, que es importante. Bueno, con esto acabamos el taller de burnout y nos vamos al taller de manejo o manipulación manual de cargas. Ya os he dicho algo de los principios generales, de que las cargas siempre con la espalda recta, siempre pegadas al cuerpo, nunca manejar si se puede hacer con ayudas técnicas y demás. La valoración que vamos a hacer ahora no se trata de hacer la valoración, que la vamos a hacer, sino de que veáis cuáles son los factores que uno puede mejorar y que muchas veces no se da cuenta de que están incidiendo en problemas de manejo de cargas, ¿vale? El primer principio es que por debajo de 3 kilogramos no hay problemas. O sea, si lo que estamos manejando pesa menos de 3 kilos, por mucho que vayamos, vengamos, que hagamos, que no hagamos, no es un problema. Claro, el problema es que las cubetas en nuestra instalación son cubetas de Techniplas, la estándar 1L y 2L, con todo, porque hay que hacerlo cuando están con todo, con viruta, con comida, con biberón y con animales dentro, pesan entre 2,2, 3,2 y 4,5 kilos. O sea, sí entran dentro del rango de riesgo laboral. Siempre vamos a considerar riesgos dorsolumbares, ¿vale? No otros riesgos, no otras cuestiones. Y se trata de evaluar las tareas de coger, trasladar y volver a poner y colocar cargas. En nuestro caso va a ser en general jaulas. Y hecho de pie, evidentemente. Si estamos haciendo cosas en una mesa, que cogemos un paquete, le ponemos un sello y lo mandamos para otro lado, eso es otra cosa. Muchísimos factores a tener en cuenta. Y vamos a empezar viendo un vídeo. La idea es que vosotros luego, cuando vayáis a vuestros laboratorios o a vuestros centros de trabajo, cogéis el móvil, pedís permiso, por supuesto, y a la persona que esté trabajando la grabáis 2 o 3 minutos, como he hecho yo ahora. Bueno, empezamos viendo un vídeo. Como dice aquí, seguramente seréis capaces de imaginar situaciones similares en vuestra instalación, ¿no? La trabajadora va, coge una de las cubetas, la trae, se desinfecta las manos, muy bien, quitamos el biberón, quitamos la tapa, sacamos el animal, le ponemos la reja y el pienso, tapa, etiqueta y biberón. Y para vuelta. Y de vuelta a la cabina cogemos otra. Pim, piribim, piribim, pim, pim. Esta compañera es colombiana y es un amor de mujer. Yo la quiero muchísimo. Tiene un humor y una gana de trabajar que da gusto con ella. Y además no le importa posar para los vídeos, que eso también es muy positivo. Pues vemos un animalito, lo ponemos. Bueno, vale. ¿Habéis visto esto? Lo habéis mirado con ojos de compañeros de trabajo, digamos, ¿no? Pero aquí hay muchas cosas que ver. No os preocupéis que lo vamos a volver a ver, ¿vale? Ahora vamos a poner ojos de ergónomo, ¿vale? ¿Cuántas jaulas hay en esta instalación? Mirando el vídeo lo sabemos. ¿Qué desplazamientos se hacen de las jaulas a la cabina de flujo? ¿Cómo es el agarre de las jaulas? La manera de sujetarlas.
¿Cómo accede el trabajador a las cubetas? Posturas forzadas, giros, agacharse. ¿Cómo transporta las jaulas? ¿Cuánto tarda en cambiar una jaula? Y seguramente podemos fijarnos en muchas más cosas. ¿Qué vestuario de trabajo lleva? ¿Qué EPIs? ¿Qué calzado? ¿A qué altura está la cabina? Incluso si fuéramos muy así, muy específicos, podríamos fijarnos que en la jaula los ratones están de uno en uno. Y eso es un estrés para los animales, ¿no? Claro, yo digo, no, es que esos animales tienen un trasplante de piel humana y no se pueden tener dos animales juntos porque se pelean y se muerden porque les escuece la piel y demás. Entonces, bueno, vamos. Ahora vamos a mirarlo de nuevo, teniendo en cuenta todo esto que os acabo de decir yo, vamos a mirar este mismo vídeo con ojos de ergónomo. Opa, si paramos un poquito podemos calcular las jaulas que hay. 7 pasos u 8 hasta la cabina. La jaula la ha tenido que coger estirándose y la lleva separada del cuerpo. No tiene asas esa jaula, evidentemente. Tiene aquí unos pequeños rieles, pero normalmente lo llevan haciendo una pinza con las manos, ¿no? Haciendo así con la pinza la mano en 90 grados. ¿Lleva EPIs? Lo hablaremos el próximo día, pero no lleva EPIs. Esto y esto no son EPIs. Son guantes y son ropa de trabajo. No están certificados. Vuelve para allá y la vuelve a hallar allí. Se tiene que levantar los brazos para colocarlo. Se agacha y gira el tronco para coger esa jaula. ¿Vale? Mesa está muy por encima de su codo. Esta mesa es demasiado alta para ella. Ella es una persona bajita. Pero si pusiera el codo a 90 grados, le queda más o menos a esta altura. Está muy alta para lo que ella tendría que usar. Hemos dicho que lo ideal sería un poquito por debajo del codo. La ropa de trabajo es de algodón, cómoda, ropa bien, no le está apretada, ni lleva cinturones, ni tirantes, ni nada que le pueda presionar por ahí. Y otra vez, pin, 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 se va hasta el fondo y la coloca. Los zapatos que lleva son calzuros de eso, no sé cómo se llaman, las Crocs famosas, ¿no? Pero bueno, pues con todo eso que hemos ahora puesto mirada de ergónomos, llegamos a tener estos datos. ¿Cuántas jaulas hay en esta instalación? 388. Los desplazamientos de ida y vuelta, ¿cuántos son? Más o menos 12 metros. El agarre de la jaula es regular, no tienen asas, no tienen una manera fácil de cogerla. Se cogen haciendo palanca con las manos. ¿El trabajador para acceder a las cubetas tiene que forzar posturas? Sí. Se tenía que estirar así para arriba para cogerlas, ¿no? ¿Gira el tronco? Sí. Para coger algunas se gira hacia un lado y se agacha también. ¿Cómo transportan las jaulas? Alejadas del cuerpo. Si os habéis fijado, no las lleva pegadas al cuerpo, las llevaba como un metro, bueno, un metro, 30 centímetros del cuerpo, una cosa así. ¿Cuánto tarda en cambiar una jaula? Unos 50 segundos por jaula. Y está aquí trabajando en esta sala, está dedicada 5 horas. El vestuario es de algodón, lleva una mascarilla quirúrgica, usa Crocs como calzado, la cabina es demasiado alta. Y ahora vamos a ir a verlo punto por punto. Lo primero, la carga que podemos hacer. Si la distancia de transporte, lo que la movemos, es mayor de 10 metros, que hemos dicho que eran 12, la máxima carga son 6.000 kilos. ¿Vale? 6.000 kilos es lo más que puede hacer. Pero luego hay que considerar si hace desplazamientos verticales. Y los hace, porque la coge, la sube o la baja y la sube. Tiene un desplazamiento vertical al coger y al posar en la cabina, que puede ser de hasta 50 centímetros, hemos dicho. Eso ya implica un factor de corrección de 0,91 por el desplazamiento vertical. Idealmente, las jaulas tienen que estar en la zona buena de carga, no arriba ni abajo. Esta es la zona, digamos, neutra de uso. Si tenemos el animalario lleno, pues evidentemente tiene que estar lleno. Pero si os fijáis aquí, la fila de jaulas de arriba y la de abajo suelen estar vacías, porque hay que hacer una postura muy forzada para acceder a estas o a esas jaulas, ¿vale? O agacharse mucho o ponerse incluso de puntillas. Esto ergonómicamente está muy mal, ¿vale? Seguimos viendo.
La duración de la manipulación, hemos dicho que está allí 5 horas, entre 2 y 8 horas, ¿vale? Y que trabaja aproximadamente una vez por minuto, 50 segundos. Vamos a pensar que un minuto. Si son entre 2 y 8 horas y la frecuencia es de una vez por minuto, hay que poner un factor de corrección de 0,75. Seguimos reduciendo el peso de la carga que podemos manejar, ¿vale? El tipo de agarre. El agarre bueno es un agarre como este, que tiene un asa. Esta es una caja de las que antes venía con un agujerito, pero aquí ahora se le pone hasta un asa de plástico. Un asa es un agarre bueno. Si no tienes un asa, el agarre es irregular, hendiduras no óptimas o que se puedan coger con la mano haciendo 90 grados por abajo. Este es el nuestro. Con un agarre irregular, un factor de corrección de 0,95. Por agarre volvemos a poner 0,95. El giro del tronco. Habéis visto que cuando ella manejaba, puesta de frente, se giraba para coger jaulas, posiblemente por costumbre. Vamos a considerar que se gira 30 grados. Posiblemente sea más, podría ser casi hasta 60 grados. Pero bueno, vamos a considerar 30 grados y por el giro del tronco le vamos a multiplicar por un factor de 0,9, una vez más. Si veis aquí, que esto es una fotografía mientras ella estaba trabajando, en este caso son bastante más de 60 grados. Bueno, vicios. Esto es una de las cosas que os decía yo al trabajar de pie, estar siempre de frente al trabajo, no hacia los lados. Muchas veces nos colocamos y miramos, y, bueno, la que hay que cambiar es esta, y giramos hacia allá para coger esa jaula. No es buena idea. Bueno, ahora el peso teórico lo vamos a hacer multiplicando todos estos factores, vamos a ver a dónde llegamos. Y a dónde llegamos es que podemos manejar jaulas de hasta 5,8 kilos. Este sería el límite aceptable. ¿Está dentro de lo que nosotros podemos? Sí, porque nosotros estábamos hablando de 4,5 kilos, las jaulas que más pesan de las nuestras. Pero se acerca bastante, ¿eh? O sea que hay que tener cuidado ya. Y hay que mejorar. Hay que insistir en que uno no se agacha, sino que agacha las piernas, que no se gira el tronco, sino que se pone uno de frente siempre para trabajar de frente, que no uno se sube para arriba, sino que se usa un escalón para subir un escalón para coger las jaulas de arriba y demás. ¿Vale? Todos estos son los ítems que se suelen llevar en una listita para cuando uno está viendo trabajar a la persona. ¿Intriga el tronco? Sí. ¿Fuerzas de empuje de tracción elevadas? En lo que hemos visto, no, pero hay que llevar las jaulas a las jaulas limpias y llevarse las jaulas sucias, en carritos y demás, pero hay que empujar. Esto también es así. ¿La carga es mayor de esto? No. ¿Tiene peligro la superficie? No. ¿Se puede desplazar el centro de gravedad? En esto que hemos visto, no, porque es un reatoncito de 20 gramos. Pero si la jaula tiene un par de reatas grandes, desplazan el centro de gravedad de la jaula, por ejemplo. Movimientos inesperados, tal. Bueno, estamos ya en la hora. Esto simplemente, pues que sepáis que hay toda una serie de cálculos que se pueden hacer, ¿no? Y también los datos individuales. La vestimenta dificulta la manipulación, tiene un calzado adecuado. Yo diría que no. Nosotros tenemos botas de trabajo y aquí está usando unos Crocs. No es lo mejor. Tiene información, sí. Sabe dónde está el centro de gravedad, sí. ¿Está embarazada? Pues yo diría que no. Espero que me lo contase si estuviese embarazada. Está en época fértil, sí, pero creo que no está embarazada. ¿Tiene formación? Sí. ¿Y tiene entrenamiento? Sí. El diagrama de decisiones al final es esto. ¿Manejamos cargas de más de 3 kilos? Sí. ¿Se puede automatizar o mecanizar el proceso? No, en nuestro caso. ¿Es posible usar ayudas mecánicas? Pues no. Porque para manejar las jaulas no vamos a llevarlas con un portapalés ni nada por eso. ¿Evaluamos el riesgo? ¿Es tolerable? Sí. Pues se acabó. Si hubiera sido un riesgo no tolerable, habría que pensar cómo reducimos ese riesgo. Posiblemente disminuyendo el tiempo de trabajo, poniendo pausas activas en el tiempo de trabajo o asignando a 2 personas la tarea para que no lleguemos a esas 5 horas cambiando una jaula cada minuto. ¿Vale? Bueno, y esto es más o menos todo lo que os quería contar hoy y abrimos un poco el debate. Voy a dejar de compartir pantalla.
y quedo a vuestra disposición. Bueno, doctor, como siempre, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado esta mañana y por toda la información que nos brindó. Bueno, abrimos el espacio para preguntas, para todas las que tengan. Yo en particular, doctor, al final usted mencionó algo de los Crocs y me gustaría que amplíe un poco más porque en muchos de los laboratorios, pues eso es lo que normalmente la gente tiene como zapatos de cambio. Entonces, tal vez ampliar un poco más ahí. Bueno, a ver, yo no cobro de Crocs ni de nadie, ¿eh? Ni de los de las botas de seguridad. Ah, A de mí no esos me de gusta. hule, digamos, sí. A ver, sí, este tipo de zueco no es el infierno en la tierra, pero tampoco es una cosa tan buena. En muchos laboratorios usaban zuecos, zuecos normales antes, que esos no nos gustan nada, porque le falta la sujeción trasera. Tiene que tener una plantilla de sujeción desde atrás, para que el zapato no se nos salga volando y no se nos caiga. Pero los Crocs estos a mí no me gustan nada, primero porque no protegen en caso de caídas de material. Nosotros manejamos mucho material pesado. Una fila de rejas, de jaulas, por ejemplo, un biberón grande, una botella de 1 litro de agua. Si eso nos cae sobre el pie, en un Crocs nos puede hacer mucho daño. Una bota de trabajo lleva una puntera que está reforzada, con lo cual si nos cae algo en el pie no nos va a hacer daño. Aparte son impermeables. Los Crocs son muy bonitos y muy divertidos porque tienen agujeritos. Y uno puede ponerle ahí pegatinitas de estas de colores, un parche con un ratoncito, con una flor, con tal. Eso está muy bien, pero si nos cae algún producto peligroso en el pie, los agujeritos dejan que ese producto pase. Eso aquí nos ha pasado, por ejemplo, con nitrógeno líquido. Cuando manejas nitrógeno líquido y hay un escape de nitrógeno líquido, en los zuecos estos con agujeros penetra perfectamente. Y eso hace que se te queme la piel a cuadritos. Quedas como un cerdito grostizado, vamos. Se te ven ahí los cuadritos de la quemadura y está un poquito así que no está bien. No es el infierno, ya digo, pero tampoco sería mi elección. Unos zuecos con sujeción trasera o unos zapatos de trabajo con protección de la puntera me gustan más. Además, también los Crocs estos, cuando hay humedad y demás, son muy deslizantes. No están pensados para un suelo liso con agua. Entonces, no me gustan mucho. Bueno, a ver. Consulta a reglamentaciones y legislaciones. ¿Ergonomía específica de bioterio? No, no sé. Bueno, pregunta que si hay reglamentación propia de bioterios. No. Los bioterios o animalarios son lugares de trabajo. Lo que sí que hay en prácticamente toda la legislación de ergonomía es regulación sobre lugares de trabajo. Y básicamente, eso lo dijimos en la primera charla, tenemos que centrarnos en que no somos tan peculiares. Nos gusta mucho diferenciar y focalizarnos en la parte de biología, de riesgos biológicos, de tal, de cual. Pero somos centros de trabajo y es importante esto. En Argentina no lo sé. Francamente, yo he consultado en Costa Rica, sí que estuve leyendo la legislación de prevención de riesgos y es muy similar. En general, todas las legislaciones que yo he consultado cuando estaba dando clases en otros países son muy similares. Me cuesta pensar que no haya una reglamentación sobre manejo de cargas y demás en Argentina, sinceramente, pero no lo sé, no lo conozco. Dice, uno de los problemas que me generan estrés son los días de sacrificio de animales. ¿Cómo se debe manejar esos días? Pues con muchísima tranquilidad. Como os decía, es uno de los factores determinantes en muchos casos de la fatiga por compasión. A nadie nos gusta sacrificar animales. Si a alguno de los presentes le gusta sacrificar animales, yo le sugiero que vaya a hablar con un psicólogo, porque no, o sea, todos tenemos una empatía al menos de mamífero, ¿no? Quizás sacrificar peces o ranas pues nos parezca un poco más así. También nos debería dar que pensar. Yo en ese sentido soy un poco purista. ¿Cómo lo puedes enfocar? Enfócalo de una manera pragmática. Piensa bien al animal cómo lo vas a sacrificar y sacrifícalo con todas las garantías. No lo hagas ni con prisa.
ni con productos inadecuados, ni sin saber cómo se hace. Una buena formación y capacitación. En Europa es obligatoria. Hay una de las funciones específicas que se capacitan en Europa es la eutanasia de los animales. El hacer la eutanasia en condiciones garantiza que el animal sufre lo mínimo posible y que el trabajador también debería sufrir lo mínimo posible. Piensa por qué lo está sacrificando. O sea, normalmente es porque ha llegado al final de su experimento, porque mantenerlo es en cierta medida una crueldad para con el animal y bueno, sobre eso. Esto a los veterinarios nos pasa mucho. O sea, la gente cuando tiene que sacrificar un animal de compañía no es capaz. Muchas veces es como decirles que maten al abuelo, ¿no? Pero tú tienes que ser consciente de que en este caso el cuidador es el responsable del animal. El animal no puede decidir por sí mismo. Tú eres el que decides por él y el que tiene que forzarse para que esa decisión sea sensata. No vas a matar un animal porque te estorba ni por nada. Que ha acabado su ciclo, porque mantenerlo no tiene sentido, porque puede sufrir, se puede tener enfermedades asociadas a vejez, lo que sea. Y sobre eso es lo que hay que pensar. ¿Vale? Y no veo que nadie más pregunte nada. O se han dormido todos o no tienen mucho interés. O quieren irse ya, que ya estamos fuera de hora. Pues nada, yo por mi parte estamos. Si nadie tiene ninguna otra pregunta, No sé si alguien más tiene alguna consulta. en cualquier caso tenéis mi correo electrónico y si sé, contesto. Y si no, ya os digo que os mando al que sepa. Bueno, y además que ya le han estado Sí, sí, han mandando varias preguntado algunas consultas y personas. todo, doctor. Voy a poner un Bueno, consultorio, pero no. muchísimas gracias. Entonces, doctor, de verdad, nuevamente por acompañarnos esta mañana. Bueno, esta tarde en realidad. Eh, Enlace del y cuestionario. bueno, pues nada. Voy a eh, poner un segundito el enlace del cuestionario. lo tienen en el correo. Todos los que se inscribieron en el curso, se les envió por correo temprano. Pero bueno, si gusta, póngalo aquí tal vez en el chat o Bueno, en yo, pantalla yo, nuevamente, sí. yo no soy tan listo, lo siento, no, no sé ponerlo en el chat. No se Pero bueno, preocupe. os doy un segundito para que lo escaneéis. Bueno, pues nada, encantado y la semana que viene nos vemos otra vez, si Sí, queréis. señor. Pues Muchísimas venga, gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Pues un placer y de parte de Levi, pues agradecerles esta iniciativa que tienen siempre por seguir capacitándose. muy Muy bien, amable, doctor. Un placer. luego. Hasta luego. Buen día.